Vamos a esperar un minutico más. Bueno, vamos a dar inicio para respetar el tiempo de todos. Bienvenidos a todos nuevamente. Muchas gracias, Luz Janet, por participar, por aceptar esta invitación de la Cámara de Comercio e Industria France Colombia. Muchas gracias a todos los asistentes por haber atendido esta invitación. Primero que todo, pues quería indicarles esta sesión, ustedes luego la van a encontrar respectivamente grabada en nuestra página web www.france-mediocolombia.com en el espacio eventos retrospectiva y tendrás entonces esta grabación. Les recordamos que en la parte de preguntas y respuestas pueden ir haciendo justamente todas sus observaciones. A Luz Janet Quintero queremos que este espacio sea algo como un conversatorio, ¿cierto? Justamente para que aprendamos cómo administrar esta gestión de la innovación en las pymes. Entonces, pues sin más preámbulo, quiero presentarles a Luz Janet Quintero, quien es doctora en gestión de empresas de la Universidad Politécnica de Valencia, España, ingeniera industrial y socióloga de la Universidad Nacional, docente universitaria por más de 20 años en diferentes áreas, entre ellas la ergonomía, la ingeniería de métodos y también en sostenibilidad. Ella es investigadora en el área empresarial con publicaciones, tiene experiencia en empresas nacionales y de España y propone servicios de consultoría. Eh, Luz, ¿Sí? adelante, bienvenida. Entonces, muchas gracias por aceptar compartir con nosotros y con nuestros empresarios, pues, eh, estos últimos aspectos de la innovación y cómo están haciendo algunas empresas, qué resultados han obtenido, ¿cierto? Sí. Bueno, sí, bien, gracias por abrir este espacio para comunicarnos con los empresarios. Yo quería que rápidamente saber quién está al otro lado, ¿no? También, ¿no? Entonces, porque es por lo menos una presentación pequeña para saber de qué empresas y bueno, algo muy rápido, ¿no? ¿Dónde están ubicados y esto? Sí, más pues porque seamos todos visibles aquí, ¿no? Por Entonces, supuesto. Mira, tenemos a Andrea del Pilar Tibaduiza Rincón, Angelique Correa, afiliada a la Cámara, Nadia Corrales, Juliet Rique. Me gustaría que de pronto cada una de las personas, si desean, pueden alzar la mano. Yo les abro el micrófono para que presenten de pronto su empresa, si les parece. Voy a abrirles el micrófono a cada uno. ¿Listo? Ya pues, ya están todos habilitados para que conversen. Hola, hola, buenos días. ¿y logran verme? ¿O solamente? Solamente te escuchamos. Ok. Hola, mucho gusto, muy buenos días. Mi nombre es Juliet Riquet, estoy representando la empresa Provenzal. Juliet, encantada, mucho gusto. ¿Cómo estás? ¿Y dónde Bienvenida. está ubicada la empresa? Mucho gusto. Estamos ubicados en Medellín, somos de la franquicia de la marca del L'Occitane en Provence. Ah, muy bien. Ah, qué bien saber de ustedes, mucho gusto. Gracias. Bienvenida, Juliet. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días, Buen día Angélica. para todos. Mi nombre es Angelier Correa, afiliada pues a la Cámara. Mi negocio es una pequeña empresa, una MIPYME. Fabricamos marroquinería, hacemos artículos en cuero, pues como con un esquema sostenible. Y pues nada, aquí muy interesados en aprender mucho de ti.
Gracias. Bueno, mucho gusto. Eso espero dejarles inquietudes. Ujú. Nadia, buenos días, ¿cómo Hola, estás? muy buenos días. Mi nombre es Nadia Corrales. Vengo en representación de la compañía FI Group. Estamos ubicados en la ciudad de Bogotá. Ujú. Y pues nada, nosotros somos una multinacional que trabajamos en procura de la financiación de la I+D+I para las compañías. Entonces, básicamente lo que hacemos es tratar de canalizar los recursos que tiene el país para financiar o para generar beneficios en temas de I+D+I y pues procurar que estos beneficios pues sean verdaderamente aplicados y pues puedan ser bajados y usados por el sector empresarial. Nadia, qué interesante. ¿Es una empresa del Estado o es mixta? No, es una compañía independiente, somos una multinacional y pues básicamente lo que hacemos es ser aliados como tal de las empresas de cualquier tipo de tamaño, MIPYMES, grande empresa, tratando pues de aprovechar esos recursos que hay a través de convocatorias de entidades como MinCiencia, SENA, MINTIC, y pues ayudándole a las compañías a poder acceder a esos recursos, a presentar y a postular proyectos que puedan acceder a esos beneficios. Básicamente esa es la labor que hacemos. Ya entendí. Gracias. Mucho gusto. Gracias, Nadia. También se nos une Marta Hernández. Muy buenos días, Marta, ¿cómo estás? ¿Estás habilitada para hablar, para presentarte? Queremos hacer esto como un conversatorio. ¿De qué empresa nos acompañas? Cuéntanos. Buenos días, no, yo soy estudiante de maestría en Derecho Comercial de la Universidad Externado. Me interesa mucho la parte de propiedad intelectual. Ujú, ujú. Además, soy química, por esa razón me gusta tanto la parte de avance y desarrollo en ciencia. Ya. Bueno, Marta, mucho gusto. Pertenecemos a la misma universidad. Gracias. Bueno, ¿alguien más? Em, No, Luz, si deseas podemos iniciar. Igual como te decía, de pronto, Marta, esta presentación va a ser registrada en nuestra página www.france-medio Colombia, en la parte de eventos y luego en la retrospectiva, para que tengan esta grabación. Quienes deseen de pronto luego poder compartir con sus equipos estos slides pueden solicitarnos y se lo enviamos al final de la mañana. Entonces, bienvenidos a todos. Recuerden que pueden irnos dejando sus preguntas, sus inquietudes, observaciones en la parte de QIA, preguntas y respuestas. Adelante. Gracias. Gracias, Adriana. Bueno, miren, yo les voy a comunicar lo que he encontrado en investigación, lo que he encontrado a lo largo de varios años de investigación en las empresas sobre cómo innovan, qué hacen y qué no hacen para innovar. De esto lo que quiero es dejar iniciativas para o complementar las que ustedes ya tienen, pues para seguir los caminos de la innovación. Y pues la perspectiva va a ser pues desde los conceptos académicos y también desde la base empírica, lo que he encontrado en algunas empresas. Solo aquí voy a presentar una pequeña parte. Se han hecho varios estudios sobre innovación por sectores, he hecho varios estudios y todo esto empezó con mi tesis de doctorado estudiando el sector textil en Valencia, España. Entonces, espero que, pues que se entienda de esta manera. Yo no dejo iniciativas, yo no doy ninguna fórmula para innovar, pero sí que me interesa que se planteen algunos caminos en este sentido para las empresas. Entonces, espero hacer una presentación lo más corta posible para que haya espacio para que hablemos. Entonces, pues la pregunta
La pregunta de partida se me quedó sin signo de interrogación, pero la pregunta de partida en esta charla es cuáles son las características de las empresas y también de sus innovaciones en Colombia, si se puede extrapolar con los estudios que he hecho, ¿no? Entonces, para ello he mirado empresas grandes, medianas y pequeñas, con énfasis más bien en las pequeñas, que son las que más dificultades tienen para entrar en este mundo, dependiendo pues de los capitales que tenga el empresario, ¿no? Tanto el capital cultural, social, económico, porque, y sin entrar en los pormenores de definir los capitales, pero los empresarios pueden tener un capital económico importante, pero si no le dan importancia a otros aspectos o a los intangibles que agregan valor, pues estamos hablando de una empresa con una gestión de la innovación tradicional que simplemente se dedica a producir volúmenes de ventas, a replicar, pero no le da importancia, por ejemplo, a la negociación para utilizar una patente, o no le da importancia a la investigación científica para agregar valor a sus productos. Entonces, en esa medida, pues quiero comunicar algo. Bueno, estos logos son de empresas, inclusive de Medellín. Hemos mirado empresas de todo el país y es el tipo, pues lo que se quiere destacar aquí también, que son empresas grandes, medianas, pequeñas, ¿no? A veces las empresas grandes tienen un capital económico importante, pero si el perfil del empresario es la primera generación, entonces este empresario, él tiene el secreto de la elaboración del producto, del negocio, pero tiene unos temores muy fuertes que se expresan en una negativa a buscar otros caminos. Inclusive estos empresarios tienen unos hijos que han ido a la universidad, han estudiado carreras relacionadas administración de empresas, ingeniería industrial, pero no los articulan a sus procesos de innovación ni a la recogida de nuevas ideas y de nuevos propósitos para la innovación en las empresas. Entonces, en ese marco de la pregunta central de cuáles son las características de las empresas y sus innovaciones en Colombia, pues también vamos a tener unos propósitos específicos para esta charla que coinciden con los que he tenido también en la investigación. Entonces, que es identificar las estrategias utilizadas por las pymes para la innovación, las estrategias, los recursos, y a qué tipo de innovación llegan con ese tipo de estrategias, esos recursos, y cuál es el resultado alcanzado por esa estrategia. He estudiado también empresas de las que han recibido el premio Innova, de las que recibieron el premio Innova antes. Entonces, esas empresas son elegidas por un jurado que evalúa el tipo de innovación que hizo y con unos criterios específicos. Entonces, esas empresas reciben, perdón, un dinero, un apoyo, ¿no? En especies, que nunca es en dinero, sino en especies, puede ser en cursos sobre gestión de la innovación, apoyos, pero nunca en dinero efectivo. Entonces, esas empresas a veces reciben un empuje importante para continuar con la innovación, pero a veces también expresan la frustración de no poder adquirir directamente los recursos para poder decidir sobre el camino que debe continuar con su producto, con la innovación. Entonces, hay innumerables ejemplos de empresas en todo el país que han sido exitosas, pero también han tenido caminos frustrados en esa dirección por la forma en que se administran los premios, por la forma en que se administra la innovación y también por la cultura del empresario y todo el perfil del empresario, ¿no?
Esta presentación la voy a desarrollar con estos aspectos, ¿no? Primero, rápidamente, el concepto de la innovación, los aspectos metodológicos que he tenido que seguir para desarrollar la innovación y después qué recursos, estrategias he encontrado en las empresas y los resultados en innovación. Bueno, entonces, pues soy una académica, ¿no? Entonces no puedo partir solamente de lo empírico, tengo que decirles que la innovación, el surgimiento del concepto de la innovación en el enfoque clásico era un proceso lineal en donde los que hacían innovación y las empresas que hacían innovación eran revolucionarias en tener un laboratorio, en hacer algún tipo de prueba, y la innovación se ligaba mucho más a los experimentos químicos, físicos, y en un proceso lineal que partía desde la investigación del laboratorio después a encontrar un resultado y aplicable a un producto. En el enfoque más reciente es clave tener en cuenta, se plantea tener en cuenta lo que pasa, las necesidades del mercado. Y ahí, después de de recoger las necesidades del mercado y lo que está pasando en el entorno es clave, pues desarrollar un proceso de innovación que sea interactivo, tanto con instituciones como con otras empresas y con la competencia y recogiendo las necesidades del mercado. Esto para decir que en muchas de las empresas que he encontrado que no han tenido procesos exitosos, se han desarrollado procesos más bien en el concepto clásico que al frente de la empresa hay un ingeniero que encontró un software, que encontró el desarrollo químico de un producto y entonces lo desarrollan muy escondidos, muy guardados, y al final cuando ya tienen pues todo un proceso, una cantidad de recursos invertidos, entonces lo que se va a encontrar es que no encuentran mercado para el producto que desarrollaron, ¿no? Entonces uno encuentra a esos empresarios viviendo al final de otro rebusque. Por ejemplo, una empresa en Cali que había encontrado, que había desarrollado un software para medir unas características específicas en el agua. Y después con el premio Innova fue y expuso sus resultados en España, en otros países, y fueron muy bien recibidos, pero ellos no tenían la infraestructura para, tenían que abrir una oficina en España para generar confianza en los empresarios que estuvieron interesados en el producto, inclusive de Alemania, y no tenían una infraestructura adecuada, a pesar de que ya con el premio habían podido participar en ferias internacionales y en plataformas que los habían visualizado con un desarrollo importante. Esta gente terminó viviendo después de que salieron del país con el premio y esto lograron ir a otros países y allí encontraron, se hospedaron en hostales y entonces terminaron poniendo un hostal para vivir de eso porque no podían vivir de esa innovación porque entonces no miraron primero otras cosas que el mercado requiere, ¿no? Entonces ellos atinaron en diseñar un producto que podía solucionar un problema, pero no tenían una infraestructura y no le daban confianza a los empresarios no podían darle de esa manera confianza a los empresarios para hacer negocios. Entonces es algo muy clave ahora en esta concepción más reciente de primero mirar las necesidades y cómo funciona el negocio en el entorno, ¿no? Entonces no es suficiente desarrollar algo novedoso, sino o algo que agregue valor, que sea muy novedoso, sino mirar cómo funciona el negocio en el entorno. Bueno, entonces, aspectos generales de la innovación de las empresas colombianas. Esta información se puede consultar en la encuesta EDIT de innovación en Colombia.
Entonces, a rasgos generales, pues les puedo decir que las empresas grandes, el 11% son las que más, son el 11% y son las que más invierten en innovación. Obviamente ellas tienen una infraestructura más grande, tienen una cultura de la innovación. Este tipo de innovación se asocia más a laboratorios químicos, a empresas nacionales y multinacionales que conocen cómo tramitar los recursos y cómo acceder a los recursos con ciencias, tienen un departamento específico organizado, funciona como un área específica y estas empresas se dedican a tramitar recursos para desarrollar proyectos, entonces saben además cómo hacer lobby y no se frustran llenando un formulario, tienen un banco de proyectos que someten a varios concursos y casi que el área la financian con recursos externos, ¿no? Entonces, hablamos de la mayoría de empresas, el 54.5% que no son innovadoras, no reportan proyectos en el periodo analizado. Y otros datos, la fuente de financiación menos utilizada es la del sector público. Entonces, los empresarios colombianos prefieren pagar sus innovaciones con recursos propios, sobre todo los medianos y los pequeños, porque no saben hacer los trámites, porque les molesta muchísimo que se les vengan a meter en el negocio, a hacerles auditorías permanentes, en que está gastando el dinero, hacer estos reportes de proyectos que son prácticamente académicos, a desarrollar planes de acción, objetivos, indicadores. Todo eso para lo que un empresario mediano y pequeño no tiene ni formación ni tiempo, ¿no? Entonces ahí es cuando nadie y su empresa les ayuda, ¿no? Entonces, bueno, son datos importantes para contextualizar el sector. Bueno, ¿cómo se hicieron estos trabajos, no? Entonces, bueno, en este caso enfatizo en pymes, pero también hemos mirado las empresas grandes y utilizamos la misma metodología, ¿no? Entonces, para los recursos financieros y humanos utilizamos la formación y el perfil del empresario y los trabajadores, la experiencia, su capacidad para realizar y adaptar y realizar cambios. Y en las estrategias, entonces, en el perfil del empresario es importante el nivel de formación y el estilo de dirección que tiene el empresario, ¿no? Hay empresarios que no tienen formación, pero que son muy abiertos a recibir ideas de los trabajadores y la innovación y en general la comunicación no fluye de arriba para abajo, sino en varios sentidos. Entonces dan importancia a los trabajadores o a la familia que constituye la empresa y de esa manera pues se puede establecer un perfil del empresario. El perfil de los trabajadores es importante también porque es el nivel de formación que tienen los trabajadores, la experiencia y la capacidad para para adaptar y realizar cambios, ¿no? Entonces, me quedó repetida la palabra. En las estrategias, pues las estrategias también, perdón, tecnológicas y organizativas, ¿no? Entonces, esas estrategias, sobre todo organizativas, tienen que ver con la importancia que tiene un departamento de I+D+I o de innovación o en la empresa. Y si es una empresa muy pequeñita, por lo menos si hacen consultoría en el área o si tienen dedicada una persona a eso o qué tipo de mecanismo utilizan. Los resultados van a llegar a un tipo de innovación que puede ser en producto, de acuerdo al concepto establecido internacionalmente, que la innovación se mide por los cambios que se den en producto, en proceso, en la forma de organización de la producción y de la empresa en general, en marketing, las patentes alcanzadas, las publicaciones alcanzadas en revistas indexadas. Entonces, vamos a mirar pues ese abanico de posibilidades, unas que trascienden más que las otras, porque no es igual hacer una innovación en producto que hacer una innovación en marketing.
En ese sentido, lo que miramos, ya los pongo ahí. Bueno, entonces esquemáticamente lo que estoy planteando es esto. Miro los recursos, las estrategias, el tipo de empresa innovadora y los resultados en innovación. En relación al concepto, y esto es una crítica que escribí por allá en un artículo más académico, en donde hay un debate sobre el concepto de innovación y las formas como se mide la innovación. Estos conceptos sobre todo han sido desarrollados en los países desarrollados. América Latina no tiene una teoría propia de la innovación, de los conceptos de innovación aún. Entonces, todas estas metodologías para medir la innovación en los países y para medir la innovación en las empresas, pues tienen indicadores de países desarrollados. Y por tanto, el problema no es ese, sino que no podemos comparar la innovación que hacen los países desarrollados a la que hacemos nosotros, en todos los sentidos, en sentido macro y en sentido micro. Porque ustedes no sé si vieron por estos días una noticia en donde dice que Colombia en este momento es el sexto en innovación en el mundo. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo comparamos la innovación en Colombia con la innovación en Suecia, en Alemania, en México mismo, ¿no? En Brasil mismo, en donde hay una infraestructura más robusta, en donde hay una cantidad de doctores más alta, y doctores no doctores de los que conocemos aquí en la política, sino doctores con formación académica vinculados a las empresas, ayudando a desarrollar investigación más en el marco de la investigación básica, de la aplicación de los principios físicos, matemáticos o de herramientas importantes en la innovación, a comparar eso con una innovación en proceso de implementar una ISO 14000 o una ISO 9000, un sistema integrado de la calidad. Entonces, en ese sentido, pues hay que siempre contextualizar, no solo para entender la innovación, sino a dónde quieren llegar con la innovación las empresas, en qué tipo de escenarios quieren competir. Entonces, si son innovadoras en Colombia, ¿en dónde pueden estar en el mundo con ese tipo de innovaciones, ¿no? ¿En qué mercados pueden estar? Entonces, este sistema se desarrolló aquí, este esquema se desarrolló en el manual de Oslo, que ya tiene otras versiones. Y entonces dice, para medir, bueno, el sistema de innovación funciona en el mundo así. Entonces hay un marco institucional, la empresa está aquí en el centro desarrollando innovaciones en producto, en proceso, en comercialización, en organización. Y alrededor de esto hay un sistema público de investigación y educación, hay unas políticas de innovación y están otras empresas y bueno, está el mercado, la demanda. El asunto es qué tan fuerte es el sistema público de investigación, ¿no? Y qué tanto se comunica con las empresas para enseñarles a manejar todos estos recursos que hay. Entonces, en estos países con un nivel alto de corrupción, pues todos se van formatos en trámites molestos, aburridos para los empresarios. Entonces, ¿qué tanto vamos a comparar con ciencia, el Ministerio de la Ciencia y la Tecnología, perdón, vamos a compararlo con un sistema latinoamericano en Brasil y México? Con Brasil y México ya tenemos unas distancias fuertes, y qué decir con los otros países, pero pues qué tan politizado está todo eso. Entonces, estos son marcos que son relativos, ¿no? O sea, que hay que contextualizar muy bien las aspiraciones que tenemos dentro de todo esto. Entonces, eso también para decir que somos los sextos en el mundo en innovación y qué tipo de innovaciones hacemos aquí, ¿no? Aquí somos a veces más bien suspicaces, ¿no? Entonces, este es el entramado del sistema de innovación en Colombia, el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, ahora tiene algunos otros actores, pero en general pues se mueve en esto, ¿no? Estaba lo que era antes Conciencias, el Ministerio de la Ciencia y la Tecnología,
Están los departamentos regionales y todos estos comités para la ciencia. Entonces, cuando uno va a las regiones, entonces uno encuentra pues programas muy humildes, ¿no? ¿no? El bus de la innovación, bueno, no, pues todo en su medida y además se encuentra la corrupción, ¿no? Entonces aquí está el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología, están las universidades públicas y privadas, con cuáles de ellas se puede hacer innovación, con cuáles de ellas se pueden aliar las empresas para hacer innovación, hay que mirarlo detenidamente. Ahora ya es más frecuente, por ejemplo, en Medellín con Explora, con esta infraestructura que logra ayudar a los empresarios y a las universidades a encontrarse. Aquí también hay una infraestructura entre Bogotá región y las universidades, las ruedas de negocios de las cámaras de comercio y todo esto, que ayudan mucho a que empresarios y universidades se encuentren. Entonces eso disminuye este miedo que había antes a encontrarse con el empresario, un empresario que está ya en su entorno de todos los días, irse a una universidad a buscar por todas las facultades, a ver dónde le ayudan a desarrollar eso, le produce miedo no solo de estar en un espacio físico desconocido, sino de encontrarse con una infraestructura en donde le digan que no, que allá no le hacen eso, o miedo también de compartir su secreto industrial y no tener garantía de que se le roban la idea, de que la universidad se va a quedar con eso. Entonces están todos los ministerios y bueno, ¿a dónde va un empresario a hacer esto? ¿No? ¿A quién? Entonces eso requiere que el empresario tenga una visión hacia el exterior, no solo de buscar un consultor, sino también de mirarse en esta infraestructura y a romper el miedo, porque no es buscar una consultora para que le llene el formulario, sino establecer una comunicación, y eso requiere de una cultura de cierto conocimiento, no es una cultura de ser doctor, pero ni ingeniero, sino requiere una actitud también frente a todo este entramado, ¿no? Entonces, resumiendo lo anterior, el sistema de innovación, en este caso, para un sector como el de los cosméticos, está compuesto por la administración pública, que está en donde están el INVIMA, el Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y aquí hay otros agentes integradores que son la ANDI, entidades como ONUDI, que es Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. Esta información es muy importante, por ejemplo, para el sector, porque a través de estos proyectos ellos pueden acceder a formación en laboratorios, en pruebas físicas. Otras entidades como Connect en Bogotá, Binnova y Biotropic en otras regiones, y el entorno científico, en este caso compuesto por universidades, la Universidad Industrial de Santander, en donde encuentran unos laboratorios muy fuertes como el de la doctora Elena Astachenko, Stachenko es el apellido, bueno, es una profesora con todo su equipo que tienen una profesora rusa que tienen toda una infraestructura para hacer con el servicio de pruebas, perdón, de pruebas a los productos, a los aceites que obtienen a partir de plantas naturales, de plantas. Entonces estos aceites que se utilizan como materias primas de otros productos y son vendidos a laboratorios, a grandes laboratorios nacionales y extranjeros que se utilizan como materia prima para hacer todas estas cremas antiarrugas, y le venden a laboratorios importantes como los de Francia, de los Estados Unidos. Bueno, entonces, en el entorno financiero, el empresario no conoce o no sabe cómo manejar, cómo acceder a recursos de Bancoldex, de Impulsa y de todas las entidades del Estado, ¿no? Bueno, entonces, en ese contexto, pues les comparto algunos casos que representan
la innovación de mayor trascendencia en empresa que no necesariamente es grande, pero que tiene un impacto mayor. En esa escala, los que han tenido menos estrategias y menos resultados en la innovación. Partiendo del concepto de que la innovación puede ser, o sea, cuál es más estratégica, ¿no? También, pero que la innovación, acogiéndonos al concepto de que la innovación se puede dar en producto, en proceso, en todas estas variables que cité al comienzo. Entonces, yo no me acuerdo, nosotros les cambiamos generalmente los nombres a algunas empresas, pues para proteger su secreto o su confianza que nos dan, y no sé ya ni cuáles son los nombres reales de las empresas, pero hay algunos que los recuerdo y que los puse como el nombre que ahora tienen, ¿no? Entonces, esta es una empresa, por ejemplo, de aromatizantes en Bucaramanga. Ellos obtienen aceites naturales esenciales extraídos de plantas como la limonaria, el aloe vera, el romero y el eucalipto, ¿no? Entonces, ellos venden estos aceites a otras empresas grandes. Esta empresa tiene un conocimiento a nivel científico súper importante. Uno encuentra una formación en el empresario, pero destacada. También en su familia, que también está en la empresa, con unas dificultades fuertes para acceder a las pruebas de todas esas características que deben tener estos aceites esenciales, porque no es inventarse solamente eso, sino cómo estabilizarlos, cómo garantizar la transparencia, cómo tener una infraestructura grande para producir altos volúmenes si les pide un laboratorio, cómo tener certificaciones internacionales para poder venderlo a grandes compañías. Entonces tienen unos desafíos enormes, pero sin embargo, pues la fortaleza de ellos es el conocimiento que tienen para obtener los aceites naturales y el conocimiento que tienen sobre la propiedad de todas estas plantas, ¿no? Ellos han logrado desarrollar nuevos materiales e insumos en alianza con otras universidades, con otras entidades, entre ellas la Universidad Industrial de Santander. Entonces, pues ya van un paso adelante porque pues no saben negociar esto. Perdón, me tomo un poquito de agua porque... Entonces, hay otro laboratorio en Bogotá, por ejemplo, como creo que le cambiamos de nombre. Fabrica cosméticos, fabrica cosméticos y a partir de estos productos, ¿no? De la obtención de los aceites y de los extractos de estos productos. Entonces, vemos aquí en el anterior, por ejemplo, estas limitaciones que tienen ellos en los empaques, porque ellos no pueden diferenciar sus empaques de otros. Estos empaques pueden ser traídos de China o hechos aquí a grandes volúmenes, entonces solo se diferencian con la etiqueta, pero estos frasquitos probablemente son utilizados por muchos laboratorios, inclusive para otros productos como cremas y demás. Aquí, esta empresa tiene un gran conocimiento. Esta empresaria es de la Universidad Nacional. Curiosamente proceden de las universidades públicas, donde hay una importante énfasis en la investigación básica, es decir, en las matemáticas, en la química, en todo esto, porque la universidad privada a veces es muy dada a desarrollar otras profesiones y no darle importancia a la investigación en las ciencias básicas. Entonces también todo esto deriva de esa disciplina que tiene el empresario, pero debe ser químico, matemático, físico, lo que sea. Debe ser, no, puede ser, pero debe tener también una importante iniciativa de mirar
como empresario, de mirar qué pasa alrededor, de asistir a ferias internacionales, de ir a eventos en donde pueda recoger ideas sobre nuevos productos, pero también sobre los avances en la tecnología. Entonces, no quedarse en esos ejercicios que hacemos de innovación aquí, que entonces, bueno, se creó la máquina para hacer las empanadas, pero la innovación consiste en meterle piña y no sé qué. Entonces, eso no trasciende, eso no hace que la innovación se mantenga en el tiempo como una base de generar recursos para la empresa, ¿no? Entonces, aquí vemos que esta empresa innovó, no sé cómo ha seguido con eso, pero y cómo es el problema también biosanitario, estaba utilizando estos empaques que eran estas semillas naturales para empacar el producto, ¿no? Y obtenía la base también para la materia prima, que sería el insumo de grandes laboratorios, ¿no? Pero a la vez tenía una línea de negocios con la que sobrevivía permanentemente, y era empacarle, envasarle cremas, esmaltes y todo eso a los grandes laboratorios. Entonces tenía una línea de investigación hacia su portafolio de negocios era esto, ¿no? La investigación por un lado, y por el otro lado esa línea de negocios más light, digamos, la que le daba un flujo de caja permanente, y era el envasado de cremas, de esmaltes y de todos estos productos pues más dirigidos al consumo masivo. Entonces está Ecoflora en Medellín, conocida por todos ustedes quizás. Entonces, Ecoflora en Medellín es una empresa ya con una trayectoria larga, pero que empieza a partir de algo muy importante. Bueno, y también con un capital cultural y político importante, porque cultural, me refiero como al nivel de formación, pero pues ustedes quizás conocen, también era una empresa de gente ligada a la política, ¿no? Entonces eso permite muchas cosas, y pues, en este caso Medellín, pero en Bogotá también pasa, en Santander, en las regiones. Entonces, pero si fueran políticos solamente y no tuvieran visión de empresarios, pues no sería posible esto, ¿no? Entonces se unen capitales, ¿no? Se unen la posibilidad de que tengan capital económico, pero también tengan un capital social, relacional. Entonces esta empresa empieza, ¿alguien la conoce, esta empresa? ¿Tienen los micrófonos cerrados? No, todos pueden hablar, todos están habilitados para hablar. Si tienen, recordamos, preguntas, inquietudes, observaciones también, pueden hacernos levantando la mano y abriendo su micrófono, o utilizando la parte de preguntas y respuestas en la parte baja de su pantalla. Entonces esta empresa empieza a producir fungicidas para quitarle los bichos a las plantas, del jardín, a una familia, algo así. Pero después fue estratégico que hizo una alianza con la Universidad de Antioquia a través de una tesis de maestría. Entonces, en esa tesis de maestría, un estudiante que procedía del Chocó empezó había visto que, lo importante que era el extracto de la jagua para los indígenas en las comunidades del Chocó, para maquillarse, ¿no? El azul que se obtenía de la jagua. Y entonces ellos sofisticaron en la Universidad de Antioquia, a través de la experimentación, la obtención de la jagua, y le dieron otras aplicaciones en cosméticos. No solo le dieron otras aplicaciones, tramitaron un montón de patentes de lo que se pudo patentar, porque hay mucho de esto que no se puede patentar porque corresponde a conocimiento de la biodiversidad que pertenece a todos y demás. Entonces ellos obtuvieron el azul, que es tan importante, y el azul como base para materia prima para grandes laboratorios, pero también para desarrollar aquí para desarrollar cosméticos, para desarrollar productos para el aseo.
Y bueno, y entonces después empezaron un camino muy importante. Este es un clásico ejemplo en Medellín, ¿no? Entonces, de alianzas con instituciones y sí, Ángel, sí, ¿qué ibas a decir algo? Lucy, es que me generó inquietud el tema pues del desarrollo de Ecoflora y que lo conoces bien, como con el tinte, tú sabes si eso sirve para, también tiene utilidades, por ejemplo, en el tinte de fibras orgánicas, pues por ejemplo en el caso mío que trabajo con cuero, con piel. Perdona, ¿me hablas un poquito más fuerte? Si tiene propiedades para... Pues sí se puede utilizar para tinturar pieles, Pues fibras no, orgánicas. sí, no, como tinte orgánico, claro que sí, pero no te sé decir los detalles específicos, eso sería tomando contacto con Ecoflora, ¿sí? De Gracias. las propiedades, ¿no? Y entonces ellos dijeron, bueno, entonces si alguna cosa me vuelves a decir. Ellos encontraron que el mundo estaba ávido de azul, creo que también de amarillo, el color amarillo. El azul para ser utilizado en las bebidas, por ejemplo, energizantes. Para los gimnasios, todas estas bebidas que utilizan. O sea, cada vez el mundo, los consumidores, al menos en los mercados más sofisticados, están pidiendo productos y también en el textil y también en todos los sectores, los clientes más informados, los consumidores más informados y más informados, digamos, con más, de pronto a veces más educados respecto a la responsabilidad con el medio ambiente y demás, están pidiendo que insumos y demás provengan que sean menos químicos, que impacten menos la naturaleza, que todo eso, que los procesos de fabricación impacten menos, y bueno, entonces tienen un montón de desarrollos que no puse aquí con respecto a este producto, pero eso se logró. O sea, ellos no solamente iban interactuando con las universidades para hacer experimentación, para desarrollar trabajos de grado, de maestría y de doctorado, y eso para eso significa eso. El empresario debe tener pues y empiezan también una carrera, hacer un banco de proyectos para foguearlos en las instituciones para obtener recursos para financiación, ¿no? Entonces no se quedan ahí con el azul como sería un empresario chiquito, guardándolo con su secreto y sacándole, explotándolo económicamente, sino que además empiezan a tener esto de la derecha, es una certificación internacional, en muchas certificaciones internacionales que le permitan entrar a esos negocios internacionales y empiezan a tramitar. Significa que todo lo que, o sea, que tengan alguien que hable inglés, que tengan todo eso, pero además se articulan con los Estados Unidos para explorar el mercado con unas becas Endeavor, en donde los estudiantes de maestría les pueden hacer planes de negocio, porque no es igual irse solo con un maletín a venderle los laboratorios a Estados Unidos, sino que allá los estudiantes de maestría, esto es costoso, eso había que invertir dinero y entonces allá los estudiantes les empiezan a hacer planes de negocio y empiezan a identificar los mercados allá en los Estados Unidos, en los laboratorios, a quién le podía vender Ecoflora. Pero para eso también tendría que empezar a fortalecer su infraestructura aquí en la planta de producción. Entonces no solo ir a medir, a venderles, sino también ir a decirles que sí tienen la infraestructura, que en caso de que necesiten, certificar que tienen una planta de producción con la capacidad de venderles o el azul o los productos que necesiten. Y que en caso de recibir pedidos tienen una planta física que pueda, ¿no? Y estos eran una empresa pequeña. Y después el asunto también era cómo negociar con las comunidades. Eso debe estar ahora más sofisticado. Y cómo tener un cultivo intensivo de esta agua. Esta agua era en el Chocó solamente, eran solamente productos, yo seguro me voy a extender más del tiempo que me toca, pero bueno, voy a tratar de completar ahorita, pero voy a plantearle la característica de una empresa importante. En la innovación, entonces, la agua existía solamente en las fincas
de los campesinos como un árbol aislado por ahí o varios árboles, pero no habían cultivos intensivos para poder contar con estos productos como materia prima, con la jagua, y empiezan a hacer unos cultivos, bueno, a negociar con las comunidades en donde hay jagua. También tenían que negociar, que hacer cultivos intensivos de jagua, que empezar, tenían que encontrar el mismo piso térmico en otras regiones, porque también en Chocó era un poco, podía haber, hay selva y no disponer de la cantidad de hectáreas o de terreno para poder cultivar suficientemente. Hay otros actores como los actores armados y todo esto. También le pasaba a esta empresa con el chontaduro, ¿no? Entonces, ¿en dónde encontrar cultivos intensivos de chontaduro? Las formas que tienen los campesinos y los indígenas para bajar el chontaduro, entonces las formas es subirse o con algo, pegarle al fruto para bajarlo, con una horqueta, algo muy rústico, y tienen que entrar en todo un proceso de innovación también o de implementación de sistemas seguros con seguridad industrial, que se anticipen a las posibilidades de tener accidentes. Tienen que diseñar todo un sistema de negociación con las comunidades también para incluirlas dentro del desarrollo sostenible. O sea, es meterse en una araña, en un mundo en muchas direcciones, pero tener la voluntad y la cultura con toda la gente que va entrando a la empresa para hacer la gestión de cada uno de esos proyectos, ¿no? Porque cada uno de esos es un proyecto y para reunirse semanalmente o periódicamente a evaluar el avance de los proyectos, ¿no? Entonces, eso no es solamente aprender a conseguir recursos, es tener una cultura que en las venas de los empresarios vaya y que la reunión semanal de la innovación no se tenga que aplazar, y también la formación en normas internacionales como la UNE 16000, creo que es la de gestión de la innovación, que el paso a paso de cómo desarrollar y certificarse en el sistema de gestión de innovación. Otras empresas, esto fue como un desafío mío, fui con mis estudiantes de visita, pero también después hacer trabajo de campo en el Chocó, en Quibdó. Entonces las empresas de mujeres, que no eran estos grandes laboratorios, porque también hice estudios en laboratorios grandes aquí, como Julie de Vogue, y que encuentra uno también aquí es este potencial tan fuerte que hay en las regiones, ese conocimiento de la gente respecto a las propiedades de todos estos, de las plantas, ese conocimiento que hay, y en general sobre las plantas que curan. Este jabón que estas señoras estaban haciendo en una empresa con apoyo de la pastoral, este jabón es hecho también a partir de unas plantas que ellos utilizaban antes, el extracto de esas plantas para blanquear la ropa, para quitarle las manchas, y al final ellas logran en esta planta, en una casa, con el apoyo de la pastoral y algunas entidades, muy pocas, producir ese jabón. Pero fíjense que aquí, por ejemplo, si se ve el mouse, donde estoy pasando aquí, estos recipientes son tubos de PVC cortados para meter ahí el jabón, ¿no? Y aquí ellas obtienen el jabón, es el que consume la gente allá por ser más barato que el que vende la multinacional, ¿no? Sin embargo, ellos tienen dificultades para lograr una estabilidad en el producto. Esto quedaba en ese momento como una gelatina, ¿no? Quedaba, y entonces pues un producto así se gasta muy rápido y no ayuda a la economía de la gente, y habían dificultades para
aunque con la Universidad Tecnológica de Chocó habían logrado alguna cosa, pero habían dificultades para estabilizar el producto y además para que un técnico, un químico industrial, nada más un técnico, no estamos hablando de ni de ingenieros ni de nada de eso, se quedara allá. Nadie quiere quedarse en Quito, nadie quiere quedarse, todos los blancos que aparecen, bueno, los mestizos, perdón, más los mestizos, nada, porque no somos blancos, que aparecen allá, se les dicen paisas, pero los paisas tienen tiendas. Y entonces hay poca gente que se quiera quedar definitivamente haciendo su proyecto de vida ya, trabajando en experimentación para una empresa de estas. Entonces ellos tienen unas barreras muy fuertes para la innovación, para sacar ese producto siquiera a Antioquia, ni que hablar de la zona andina ni demás, ¿no? Y este producto también, estos otros aceites muy bien hechos, logrados ya con una transparencia y demás, tienen dificultades porque, por ejemplo, habían conflictos ahí inclusive era, bueno, allí la mayor parte de la población es afro. Entonces ellos tuvieron un apoyo de la universidad, pero después las señoras de las empresas decían que la universidad les había quitado el conocimiento y la universidad tenía un spin-off con los mismos productos, pero con mejores etiquetas, en una tienda que los visualizaba mejor. Y bueno, pues, dificultades que se plantean, aunque ellas querían hacer innovación, sacar y establecieron alianza con la universidad, pero tenían estas dificultades. ¿Comentarios hasta aquí? ¿Preguntas? Bueno, entonces, puse como 3 ejemplos, pero hay un sinnúmero de ejemplos. Entonces, ¿qué es lo que hacen las empresas? Pues en casos como cuando tienen Premio Innova o cuando hay una cultura hacia la innovación o cuando se asocian o cuando pertenecen a una cámara de comercio o cuando pertenecen a un sector, se asocian, entonces es que se ayudan más, es como un grupo de autoayuda que comparte experiencias y también en esa medida pueden avanzar juntos. Las empresas no pueden estar cada uno como una isla mirando a ver cómo guarda su secreto y cómo no le dice a nadie. Uno encontraba que estas mujeres de los laboratorios, a veces de las que investigué, a veces se encontraban en las ferias internacionales y allí estaban un proyecto, se unían para hacer un proyecto siendo competencia ellos mismos, ¿no? Pero eso no es un caso muy representativo en Colombia, ¿no? O sea, aquí la regla es desconfianza y, bueno, y pocas alianzas estratégicas, ¿no? Lo que sí hacen las empresas muy grandes, ¿no? Porque entonces las empresas que establecen alianzas o que a través del premio Innova podían, como el premio no les daba dinero, pero sí les daba posibilidades de financiación para las ferias, para asistir a las ferias y todo esto, lo que sí alcanzan es un reconocimiento, una plataforma donde se reconozca públicamente que pues están haciendo innovación y pues de esta manera también pues encontrar quien se interese por sus productos. Entonces las empresas también participaban, las que más resultados alcanzaron, utilizaron también la estrategia de participar en ferias nacionales e internacionales. Encontraron un apoyo de parte de las instituciones para recibir asistencia técnica nacional e internacional. Me acuerdo de también una empresa en Medellín que producía unos bloques para alimentar el ganado, unos bloques nutricionales para alimentar el ganado. Entonces, la empresa pudo hacer contacto con una empresa o de Nueva Zelanda o de otro país, porque era alimentar, pero también las características del pasto, todo lo que tenía, el ciclo que había ahí entre lo que comía el animal y los resultados que tenían. Entonces, pudieron hacer algo que nunca hubieran podido hacer, que era irse a otro país y traer técnico de otro país
para que les hiciera pues una asistencia específica también en las características del bloque nutricional para el ganado, que estaba compuesto de sal y de otros minerales, que les daba unas características muy específicas para desarrollar mejor leche o carne o pelo, dependiendo de los propósitos que tuvieran para protegerlo también frente a muchas enfermedades. Reciben apoyo para capacitación, apoyo para patentar, apoyo para desarrollar productos. En relación a estos apoyos para patentar, es muy importante también no solo la parte legal de patentar, sino asistir a cursos de formación también, por ejemplo, en la Superintendencia de Industria y Comercio. Aquí en Bogotá, no sé si tiene capítulos en las ciudades también, pero si están pendientes de la Superintendencia de Industria y Comercio, allí dan cursos y cursos gratis de la protección de la propiedad intelectual, de cómo patentar aquí y de cómo patentar en otros países, con qué países se pueden homologar las patentes. Entonces ustedes entran a la página de Superintendencia de Industria y Comercio SIC y allí está pues la información para que estén pues más informados, no solo decir contrato una consultora, sino hay que saber, ¿no? Para saber lo que se va a contratar. Entonces, como resultados y tendencias, pues uno en relación a un estudio de pymes, uno lo que ve es que las pymes, uno lo que ve es que las pymes que desarrollan procesos de innovación hay pymes que desarrollan procesos de innovación con una base empírica fuerte, que tienen mucho conocimiento sobre, por ejemplo, una enfermera de Bogotá, de una clínica, que toda su vida trabajó en la clínica de Marley, y toda la vida veía cómo le hacía falta una camilla en donde bañar a los pacientes para no tenerlos que llevar a la lucha y hacer todo ese esfuerzo físico que les toca hacer a las enfermeras para bañar a los pacientes o para ese proceso de limpieza. Y entonces ella siempre tuvo la idea de hacer como una tina que se desplegara en la camilla. Y finalmente ella logra el prototipo de una tina con la ayuda de otras personas, expresándole de las que trabajan en fibra, de todo eso. Y ella siempre con la idea de esa innovación, ella gana el premio Innova, y entonces con el premio Innova, entonces empieza a vender su tina, entonces a vender su tina digamos que por el mundo, pero en Colombia. A ella le llegan un montón de mensajes de otros países, de otra gente que le dicen, esa es la solución, es muy importante usted lo que ha hecho, y nos gustaría, pero ella no sabe negociar con las instituciones públicas, con los hospitales, ella no sabe, no tiene una infraestructura para producir eso a gran escala si se le llega a aparecer un negocio grande. Ella no sabe que para negociar, no tenía muy claro que para negociar con las instituciones públicas le tenía que decir al político cuánto le iba a pagar de coima, de corrupción. Ella se empieza a encontrar con un poco de cosas, y entonces decide que se va a ir ya casi pensionada, entonces que el asunto es en Medellín, se va de Bogotá para Medellín. Allá en una casa tiene exhibida su tina, y tiene una casa así en donde se hace como, ella piensa que la base del negocio está en Medellín y se va para allá, y pues allá gana también premio del SENA y recursos del SENA, pero no fue posible porque no es solo ser vivo en el negocio ni nada de esas cosas, sino que hay que
tener bases fuertes en la organización, en la gestión de la innovación y todo eso, y hay que tener una infraestructura para poder permanecer. Entonces, tenemos también una empresa con empresas con más recursos que la anterior, para desarrollar innovación en productos certificados, que son todos estos laboratorios que tienen un empresario con formación científica o que sus hijos o alguien de la familia, y que cooperan generalmente con proveedores y clientes para hacer la innovación. Ellos alcanzan innovaciones incrementales basadas en, o sea, agregan, no son, incrementan, adicionan algo, pero y son basadas en la investigación y aplican ciencias básicas, pero no tienen toda una cultura de establecer relaciones con redes ni para poder vivir de esto, para crear una empresa sostenible en el largo plazo. Y mucho menos hablando de otros temas como recursos, entrar en todo ese mundo de la sostenibilidad, de lo biodegradable, de la responsabilidad social empresarial y de todo eso que agrega valor y que los deja en otros escenarios, ¿no? Y están las pymes con importantes desarrollos e insumos de tipo exportación, entonces como Ecoflora y otras, que poseen una estructura y estrategia de I+D+I más definidas que las demás, hacen experimentación, o sea, tienen la experimentación, pero también tienen una infraestructura de I+D, y desarrollan productos tecnológicos y productos propios para clientes nacionales e internacionales, establecen relaciones con proveedores desarrollados y además patentan. Y eso es muy importante, ¿no? Entonces, a veces, ¿para qué patentar? Entonces, no, o sea, o patentar o aprender a negociar con las patentes. Bueno, entonces este es un esquema que resume la caracterización, en este caso, de pymes innovadoras. Entonces, sobre todo centrándonos en los resultados. Aquí, un proyecto, hay estas que relacionando los recursos y las capacidades, y en relación también ellas estratégicamente se articulan a líneas temáticas del Sistema Nacional de Innovación. Y los resultados, pues cuando tienen escasos recursos, son un proyecto de innovación en producto, proceso, organización y marketing. Marketing, esas innovaciones son pequeñas, ¿no? Y hay empresas, las empresas con más recursos y capacidades tienen proyectos con resultados más amplios, y están las empresas con importantes recursos que, pues obviamente, desarrollan proyectos con un concepto más amplio de innovación, que son, además de todos los desarrollos en producto, proceso, espero estar siendo clara que innovación en producto es adicionarle algo físico o químico al producto, y en producto, en proceso, es lo que les decía, implementar una norma de la ISO 9000 o hacer una reorganización de la planta. No estamos hablando de innovaciones tecnológicas profundas, ¿no? Y estamos hablando de estas empresas que no grandes, sino que tienen un concepto más amplio de la innovación, como Ecoflora, que logran, además de desarrollar productos, de desarrollar innovaciones en las formas de comercialización, en canales de distribución, en buscar otras plataformas, y pues además de eso tienen publicaciones de carácter científico y técnico, ¿no? Que tienen unos impactos importantes en el mundo académico, pero que también les da la posibilidad, pues, de desarrollar más ampliamente la innovación. Una relación más, aquí como para cerrar ya. Entonces, información respecto al ranking de las 30 empresas más innovadoras de Colombia, que se publicó en la ANDI, la revista Dinero. Entonces, estamos viendo aquí que pues las empresas más innovadoras son las grandes empresas.
que tienen una cultura, pues lo resume ahí, ¿no? Entonces, cultura de creatividad, experimentación e innovación, que tienen en promedio, mira, 340 empleados a cargo de actividades de ciencia y tecnología, no puedes, o sea, que tienen personas a cargo de eso, que los envían a eventos, que tienen una serie de tareas de gestión de la innovación. Tienen 6 doctores a cargo de actividades de ciencia y tecnología e innovación, 19 proyectos de innovación con grupos de investigación, invierten el 6% de sus ventas en actividades de ciencia y tecnología, 8 patentes de invención, esto debe ser un promedio, ¿no? Y bueno, exportan 22 productos, el 23.23 de ventas son gracias a sus productos de servicios innovadores, apropiaron en promedio 5 tecnologías exponenciales para potenciar sus innovaciones, bueno, utilizan Big Data, inteligencia artificial, Internet de las cosas, sus innovaciones responden en promedio a 8 objetivos de desarrollo sostenible, están involucrados en este mundo, generan 84 nuevos empleos gracias a la innovación, 10 de ellas cuentan con fondo de capital de riesgo corporativo y en total crearon 11 spin-off en relación con las universidades, ¿no? Entonces, pues es a grandes rasgos lo que quiero plantear, pero pues podemos mirar un montón de casos, pero sobre todo de ejemplos a seguir y de experiencias a seguir en relación a esto. Entonces, no estoy invitando a las empresas que hagan un laboratorio allá experimental, sino que tengan una actitud de incorporar una infraestructura o aprender a negociar quién les puede asesorar en cada uno de los campos, ¿no? En esto. Entonces, no es solo desarrollar un producto, sino toda la infraestructura sobre esto. Bueno, comentarios que yo dejo de compartir, ¿no? Adelante todos, si quieren hacer observaciones. Recuerden que todos tienen sus micrófonos abiertos. Señor Bernardo, muy buenos días. Esto justamente al inicio pues dijimos que lo queremos como un conversatorio, entonces no duden de pronto si tienen alguna pregunta, indicarnos de qué empresa vienen y pues para quienes deseen, obviamente les compartiremos esta presentación que al igual, pues hablo de los slides, pero igualmente esta retrospectiva la pueden encontrar en las grabaciones en nuestra página www.france-mediocolombia.com en la parte de eventos retrospectiva. Bueno, yo sí quisiera que nos compartieras, por ejemplo, en Antioquia, una ruta confiable para pequeños empresarios, para pymes con pocos recursos y poco conocimiento, pero con mucha apertura a la innovación y creatividad, ideas creativas. Es una ruta para obtener colaboración y para poder desarrollar esas nuevas ideas. Yo hace algún tiempo estoy trabajando en el desarrollo de complementos para mis bolsos a partir pues como de la utilización de icopor residual y tengo pues como una desventaja en cuanto al tema técnico, pues un ingeniero químico y todo eso. Ya, me preguntaste, me dijiste al comienzo que en Antioquia, ¿cómo? Al comienzo que... Sí, como si nos puedes compartir una ruta, porque yo vi que pues nos compartiste ahora en las presentaciones como cuáles eran las estrategias de colaboración que estaban disponibles pues en el entorno. Y me gustaría si pudieras puntualizar, por ejemplo, yo estoy ubicada en Copacabana y digamos como cuál sería como la ruta y un camino confiable para uno buscar ayuda, apoyo. Ya, en Explora, en el Parque Explora, está la Universidad de Antioquia y están todas las universidades públicas. Entonces, y ellos tienen un espacio físico allá, ¿no?
en donde y allá se acercan y ustedes los contactan y piden una cita específica para el proyecto que tienen. Bueno, y en el caso particular, por ejemplo, con usted que es especialista en ergonomía, uno puede obtener asesorías. ¿Cómo sería? Pues compartes el Así, contacto. sí, ni siquiera lo escribí aquí. Esta área yo la he trabajado con la universidad, voy a escribirlo aquí, principalmente con la Universidad Nacional de Colombia. Entonces, y aquí pongo mi correo, ¿no? El caso, mi correo de la Universidad Nacional. Entonces, pues si quieres por allí nos contactamos y si me, bueno, pues ponemos en común la situación que tienen y las posibilidades que tengo de aportarles en esto. Vale, ¿Dónde lo publicaste que no lo veo? en el chat, en el chat. Está en el chat. Doctora Luz, tenemos también una pregunta. Dice, gracias a la doctora Luz, cuando nunca se ha innovado, ¿por dónde comenzar? Ya. Yo creo que lo primero que tiene que empezar es asociarse en dónde está ubicado, en dónde está ubicado, ¿no? Entonces, empezar a asociarse con, buscar en el gremio de qué empresa es. A No, no, establecer. no nos indica, no nos indica. Bueno, entonces lo primero que tiene que empezar es a relacionarse con el sector, ¿no? Y a mirar en la Cámara de Comercio y qué posibilidades hay de capacitaciones y de formación al respecto, ¿no? Entonces, pues uno encontraba, por ejemplo, gente del sector del calzado que nunca se había asociado con otros, que no sabía de qué gremios, de qué había y empiezan a averiguar por esto y entonces se empieza a compartir experiencia con otros y a mirar cómo está el asunto. Que existen también centros de desarrollo tecnológico, que también existen instituciones que hacen pruebas a sus productos y todas esas pruebas técnicas ayudan a empezar a agregar valor, porque un producto que ha sido testeado, un producto que ha sido certificado por una entidad que presenta, eso ya es un valor agregado y es una innovación. Entonces no solo empieza a acceder a esa serie de cuestiones técnicas y también luego de formación a nivel de gestión de la innovación y entonces ahí va potenciando el desarrollo, ¿no? Es lo que yo les puedo decir y pues ya más específicamente lo podríamos buscar en conjunto, ¿no? Si quieren Claro que sí, Luz. También les recordamos pues a todos los participantes que desde la Cámara de Comercio e Industria France Colombia, pues nosotros tenemos el conocimiento también de afiliados que se dedican a hacer este tipo también por lo menos tenemos aquí conectado también a la empresa Figroup, y ellos van a ayudarnos en otra charla justamente, por eso quisimos hacer con la doctora Luz Quintero este preámbulo. Figroup nos va a hablar de cómo financiar la innovación en las pymes. Y va a ser como una charla complementaria a esta. Entonces, estén muy pendientes de esa nueva fecha para que podamos tener siempre esta secuencia. Se nos unió también igualmente Antoine Guermont-Pré. Antoine, si deseas presentarte, muy buenos días. Estamos cerrando la charla. Eh, hoy pues justamente la doctora Luz nos habló sobre la innovación en procesos. Sé que esto te puede ayudar. Y tenemos otra pregunta, doctora Luz, en el chat, permítame. No, era la misma.
Ya. Si todos Bueno, si alguien tiene, Nadia creo que tiene una pregunta, está levantando la Eh, mano. sí, sí, señora. Bueno, inicialmente pues agradecerle mucho a la doctora Luz por este contexto que nos da. Efectivamente pues nos da como una visión de lo que pues puede estar sucediendo como en nuestro ecosistema de innovación a nivel de país. Digamos que desde la posición que tenemos nosotros como FI, esa visual de lo que están haciendo las compañías, bien sean grandes, bien sean pequeñas, pues las MIPIMES igualmente, sí nos da como, como esa precisión de ver que sí el país hace innovación, que efectivamente pues a veces puede hacer de pronto no tan claro y tan evidente ese potencial innovador que tenemos y porque de alguna manera podamos tener a nivel mundial un buen posicionamiento, pero desde acá es visible, ¿sí? Los proyectos son muy innovadores, temas de proceso, temas de producto, temas de desarrollo tecnológico, investigación es un poco más leve, como muy bien lo mencionaba la doctora Luz, pero efectivamente sí se dan casos particulares en donde hay inversiones importantes a nivel de investigación. Y digamos que parte del sustento también es desde el core que nosotros trabajamos, que son los beneficios tributarios, que de alguna forma estos beneficios tributarios lo que hacen es apalancar esas inversiones y pues esas inversiones que hacen las organizaciones se ven traducidas en precisamente beneficios que reducen los pagos de impuestos, ¿sí? Entonces, porque podemos sustentar de alguna manera pues esa dinámica desde poner este ejemplo, es que efectivamente es un beneficio que año a año pues ha venido creciendo y cada vez está siendo un recurso más competido y pues es un recurso de cerca de 2.3 billones de pesos que prácticamente en las últimas convocatorias se ha agotado y han quedado algunas organizaciones pues con proyectos muy novedosos, con puntajes muy altos, pero que por agotamiento de recursos pues no han podido obtener ese beneficio. Entonces, pues sí quería hacer como, como esta salvedad en alineación con lo que decía la Luz y pues con la doctora Luz, y pues efectivamente todas esas situaciones del temor de las empresas, de estos procesos, de que son complejos, de que de pronto esos vínculos que se ven con la academia puedan llegar a situaciones como las que comentaba, de que pueda haber de pronto un uso indebido de ese conocimiento para ciertos beneficios, es muy latente. Entonces, pues sí, desde el lado de nosotros y como lo mencionaba, pues estamos completamente a disposición también para que en esas próximas sesiones que se den, ampliar un poco en estos temas de qué mecanismos existen en el país para financiar la I+D+I, desde las diferentes entidades, desde las diferentes convocatorias y pues como también las empresas de cualquier tamaño pueden apalancarse un poco también en este tipo de procesos. Entonces, pues muchísimas gracias por el espacio y por darnos todas estas aclaraciones. bueno, muy bien. Tienen una posibilidad muy importante ahí, ¿no? Con Nadia y la empresa, pues porque estos son es un asunto de formación también y de encontrar los recursos, de actitud, de adquirir información, en ese digo formación, y en eso pues ustedes en la Cámara lo están haciendo muy bien porque les están convocando este tipo de charlas que les pueden dar un camino, uno siempre tiene que, y en eso es una actitud hacia buscar información, ¿no? Entonces, deben salirse un poco de la cotidianidad de cada semana y dedicarle un ratico a buscar información y a mirar cómo se va a hacer la gestión de la innovación y todo este cambio, ¿no? Así es, doctora Luz. Pues veo que no tenemos más preguntas. No sé si alguien tiene alguna observación. En todo caso, pues desde la Cámara agradecemos la asistencia, la participación. Gracias a todos pues por hacer de este espacio un conversatorio donde todos pues podíamos como poner estas observaciones, estas dudas. Gracias de verdad, doctora Luz. Le recordamos que la doctora Luz también es consultora y ella nos dejó acá en el chat su correo electrónico que es ljquinteroca@unal.edu.co para cualquier duda que tengan. Claro que sí, y con mucho gusto. Entonces, pues quedamos en contacto y bueno, pues que ojalá les deje alguna inquietud
y la posibilidad de hacer nuevos planes, nuevas cosas para sus empresas, para ubicarse en espacios más grandes, más amplios, para exportar en un mercado que es muy dinámico, ¿no? Que cambia muy rápidamente y que cada vez pide otras cosas. Por supuesto que sí, en este contexto cambiante, entonces, pues qué bonito saber que no estamos solos, los empresarios realmente están siempre, pueden llamar a la puerta de la CCI, de justamente consultores como la doctora Luz, de empresas como Figroup, y para ustedes estamos siempre atentos a cualquier pregunta que tengan. Si podemos, nuestro deber ser es justamente ayudarles a hacer esas conexiones. Entonces, a todos, muchas gracias por el espacio. Les recordamos que esta charla fue grabada y que podrán encontrarla en www.france-mediocolombia.com en la parte de eventos retrospectiva. A todos que tengan un excelente día. Gracias, Oriana. Bueno, Gracias. Muchísimas gracias. Feliz día para todos. Muchas gracias. Que estén saludos a todos Muchas gracias. y todas. Chao. bien. Chao.